Muy buenas noches. La misión de observación electoral, MOE, acaba de divulgar su último informe sobre la situación de violencia que afecta a algunos sectores del país con ocasión de la campaña electoral. Nuestra invitada es la doctora Alejandra Barrios. Ella es la directora de la MOE, la misión de observación electoral. ¿Cuál es ese informe, doctora Barrios? Y muchas gracias por aceptar. Pues Yamil, muchísimas gracias por la invitación y pues efectivamente, como lo acaba de señalar, sacamos el informe sobre violencia política en el proceso electoral. Hicimos un especial énfasis en estos 14 días que llevamos desde que empezó todo el proceso de inscripción de candidaturas. ¿Qué tenemos hasta el 29 de junio? Lamentablemente tenemos un incremento de la violencia que lleva 320 hechos de violencia contra diferentes liderazgos. De manera específica, cuando estamos hablando de liderazgos que tienen que ver con el ejercicio de la política, hablamos de 201 hechos. Y solamente en 14 días que llevamos en la inscripción de candidaturas, tenemos 11 hechos de violencia de manera particular contra precandidatos o candidatos que van para las alcaldías. ¿Y cuántos son, o cuántos no, sino cuáles son en su medida de importancia los primeros 201 hechos que ustedes denuncian? Pues mira, nosotros tenemos lamentablemente una concentración en amenazas hacia aquellos que desean o participan del ejercicio de la política, y en términos de violencia letal, que son los asesinatos o que son los atentados, un atentado es un asesinato no consumado, tenemos un total de 43 hechos. ¿Asesinatos? En asesinatos, 21 asesinatos hacia liderazgos políticos, y en atentados, 22 atentados a liderazgos políticos. ¿En dónde? ¿Y todo por razones políticas? Todo por... No se sabe cuáles son las razones, ese es un tema que tiene que mirar la Fiscalía, pero lo que sí podemos señalar es que se encuentra precisamente la mayoría en aquellos territorios donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales o de economías ilegales. Hablamos del departamento de Antioquia, estamos hablando del departamento de Santander, donde hay una mayor concentración, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Pero digamos, no son hechos que tienen que ver con inseguridad. No. No, sino electoralmente relacionados. Están relacionados con el ejercicio de la política. Y a partir del pasado 29 de junio, esos 11 hechos que hemos señalado, pues muy seguramente están relacionados con el tema de la campaña electoral. ¿Y en materia de amenazas? La característica especialmente de la violencia contra los liderazgos políticos son las amenazas. Cuando uno ve liderazgos sociales, lo que ve de manera específica son atentados y asesinatos. En los liderazgos políticos son amenazas, porque las amenazas tienen un único objetivo, y es desincentivar que aquellos que quieren presentar su candidatura efectivamente la presenten. Pero en el caso, primero, de los asesinatos, ¿están dando muerte a rivales políticos? Se está dando muerte, por lo menos lo que nosotros hemos visto es que no hay un patrón hacia una organización política en específico, pero sí hay una concentración de hechos de violencia violentos hacia candidatos, precandidatos que están del centro hacia la izquierda. Hablamos de manera específica de Pacto Histórico, de la UP, del Polo Democrático Alternativo, y unos pocos casos hacia comunes, pero lamentablemente hacia la izquierda, centro-izquierda, es que se están concentrando estos hechos de violencia. Las principales víctimas son, dice usted, de izquierda. Las principales, la mayoría de las víctimas son de izquierda, y en algunos casos precandidatos o personas que han anunciado su interés de ser candidatos a las alcaldías. ¿Y ha habido casos en que candidatos se hayan visto obligados a renunciar a su aspiración? Ese es uno de los mayores problemas que tenemos precisamente en este mes, Yamit. Desde el 29 de junio al 29 de julio
se están haciendo precisamente las inscripciones de las candidaturas. Sí. Hay unos departamentos y unas zonas de este país de manera particular que requieren un acompañamiento, porque se puede estar buscando que a través de las amenazas, que usualmente no son denunciadas por aquellas personas que no se inscriben, se esté desincentivando la presencia de candidaturas. Voy a poner un ejemplo. Para los candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, el ejercicio de la política en el departamento de Arauca, donde hay una muy fuerte presencia del ELN, es un ejercicio muy difícil. Pero si nosotros volteamos a mirar, por ejemplo, la zona de Montes de María, que tiene presencia del Clan del Golfo, los partidos políticos o candidatos que son de izquierda o de centro izquierda, el ejercicio de la política se les está volviendo casi que imposible en esa zona y en algunas zonas además de Magdalena, donde también hay presencia del Clan del Golfo y control en algunos casos de algunos territorios. Pero entonces, como dice usted que la mayor parte de los actos de violencia y de amenazas se producen fundamentalmente contra la izquierda, el fenómeno pasado, que las amenazas y la violencia ocurría contra el Centro Democrático, ¿ya pasó? No, sigue ocurriendo dependiendo de las zonas del país. Lo que pasa es que en algunos territorios, cuando hay una presencia muy fuerte de un actor armado, cuando la persona no se inscribe por haber estado amenazada, tampoco denuncia. Porque si denuncia significa que tiene que salir de ese territorio. Es decir, en últimas no estaría haciendo nada. La amenazan para que no se inscriba. Si no se inscribe y va y denuncia, pues van a saber que fue, hizo la denuncia y le va a tocar terminar saliendo del territorio. ¿Quiénes normalmente son los que denuncian? Aquellos precandidatos o candidatos que toman la decisión de mantener ese ejercicio electoral en el territorio, y esa denuncia les permite hacer absolutamente todos los procedimientos y el trámite para ver qué tipo de protección les puede ser dada para hacer proselitismo electoral. Y, doctora Alejandra, dentro de estos hechos de crímenes políticos, de asesinatos, ¿cuál es el que a usted la ha sorprendido más? Creo que todos, hay una violencia que es una violencia que normalmente está oculta, que es la violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política, porque usualmente la violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política es una violencia que no está dirigida directamente a la candidata o a la precandidata, sino que se amenazan a los hijos o se amenaza a la mamá. Es decir, si usted no se retira del ejercicio de la política, nosotros sabemos dónde estudian sus hijos, o nosotros sabemos que usted vive con su mamá o con los familiares con los que vive. Esos son los ejercicios de violencia, las acciones de violencia que generan una afectación específica, particular contra las mujeres, que las saca de la competencia electoral, y debido a la vulnerabilidad de sus hijos o de la mamá, quien es que la acompaña, o la hermana, el familiar que la acompaña en la crianza, pues ese tipo de información ni siquiera llega a las autoridades. ¿Y usted cómo se ha enterado? Porque nos informa, nosotros tenemos reuniones con mujeres que desean ser candidatas, o con algunas que ya se han inscrito que son precandidatas, y nos informan de esos hechos, y en las elecciones pasadas tuvimos bastantes casos en las circunscripciones transitorias especiales de paz que nos informaban también de ese tema. Pero para las actuales elecciones es lo mismo, porque es una forma de conducta, Yamid. La forma en que logran sacar a las mujeres del ejercicio de la participación política es a través de la amenaza de los familiares. Sacar a los hombres del ejercicio de la participación política es la amenaza directa al candidato, es decir, usualmente no se amenazan a los hijos, no se amenaza a la esposa, la amenaza es directa, y a los hombres no solo la amenaza es directa, sino que también en la mayoría de los casos terminan asesinato. Pero, digamos, los casos en que las mujeres han acudido a usted o a la MOE, ¿lo han hecho para pedir ayuda o para anunciar que se retiran por las amenazas? Lo han hecho para contarnos que se retiran debido a las amenazas. Y ha sido muy importante el número de casos. Es muy importante, es grande el número de casos, y es grande y es muy alto el número de casos, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. Ahí es donde las mujeres tienen menos posibilidades de poder presentarse en la competencia electoral, sean para las juntas administradoras locales o sea para los consejos. Y mire, doctora Alejandra, hubo casos en que la amenaza se cumplió.
Muchos casos en los que las amenazas se han cumplido. Afortunadamente, en este proceso electoral todavía nosotros no hemos recibido información de candidatas que nos digan hubo una amenaza y me tocó salir del territorio, o de familiares que nos digan la persona estuvo amenazada y lamentablemente fue asesinada. Pero hace 4 años, si usted se acuerda, tuvimos tristemente varios casos de mujeres que fueron asesinadas. En este momento... Afortunadamente no. Pero sí han ocurrido casos en donde hayan acudido a la MOE dirigentes políticos que luego fueron asesinados. Hasta ahora no. Afortunadamente no hemos conocido los casos, ojalá hayan sido informados debidamente antes. ¿A dónde normalmente llegan esos casos? A la Unidad Nacional de Protección. Ellos son los primeros en ser informados después de poner denuncia en la Fiscalía y se hace a través de las organizaciones políticas. Hoy existe una mesa, Yamit, de manera muy afortunada, hace más o menos un mes se creó una mesa para poder tener un mecanismo rápido de información entre los partidos de oposición y el Ministerio del Interior, porque bajo el Ministerio está la tutela de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cuáles son las 2 mesas que faltan? La mesa de las organizaciones políticas independientes, ahí para que tengan esos mecanismos rápidos de información, y la de los partidos de gobierno. Usualmente se piensa que los partidos de gobierno tienen mayores niveles de protección. En elecciones locales, lo que usualmente pasa es que son todas las organizaciones políticas las que se terminan viendo afectadas por amenazas directas. ¿Y en este caso? En este caso, pues como lo acabo de decir, lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a los datos, son los partidos de gobierno quienes han estado recibiendo mayor cantidad de amenazas o afectaciones. Pero usted me dijo que faltaban esas 2 mesas. Faltan esas 2 mesas. Por eso, entonces... Pues tenemos que esperar a que las instalen, ojalá las instalen a la mayor brevedad posible. Para confirmar si ha habido o no amenazas contra... Exacto, para que los partidos puedan confirmar directamente. ¿Quiénes conocen en elecciones locales mejor la situación de sus candidatos o posibles candidatos? Las organizaciones políticas. Las elecciones locales, Yamit, funcionan completamente diferente a cómo funcionan las elecciones nacionales. En elecciones nacionales uno tiene unos partidos muy estructurados, fuertes, porque son menos candidatos. Cuando estamos hablando de elecciones locales estamos esperando alrededor de un poco más de 120.000 candidaturas para las próximas elecciones. Los que tienen esa comunicación con todas esas candidaturas son las organizaciones políticas. Por eso es muy importante poder tener una mesa rápidamente de entrega de información para poder que de manera expedita se adopten las medidas necesarias, porque viene la parte más difícil, que es la campaña electoral. Pero entonces, digamos, doctora Alejandra, los hechos de violencia, al margen pues de las amenazas que usted menciona, no han sido tantos. Mejor dicho, una característica preelectoral no es la violencia. Este proceso electoral tiene 3 características. El primero de ellos, lamentablemente, el tema de violencia y de presencia de grupos armados ilegales. Hemos tenido un crecimiento muy importante en hechos de violencia, más del 37% frente a las elecciones del 2019, que son las elecciones iguales. Ese es uno. La segunda característica, el tema del crecimiento de las organizaciones políticas. Tenemos 35 organizaciones políticas. ¿Cuántos partidos hay? 35. Es decir, eso se ha desquiciado. Sí. ¿Eso a qué nos ha llevado? A hacer una alianza absolutamente positiva con la ANDI, el Consejo Gremial y las diferentes organizaciones no gubernamentales empresariales. Una de las mayores debilidades que tiene este país en las elecciones locales es la posibilidad de controlar el origen lícito de los recursos con los que van a una competencia electoral más de 120.000 candidatos. Y el tercero, el tema del proceso de paz con el ELN y las disidencias. Pues hablemos entonces del segundo tema. ¿Cómo va la investigación que ustedes hacen sobre la financiación de los partidos? ¿Cómo va, doctora Alejandra, la financiación electoral o preelectoral? Pues vamos como vamos muy mal, ¿Mal? Pero muy mal. En este país se ha tomado la decisión de no hacer ningún tipo de reforma que permita hacer seguimiento, vigilancia y control a la financiación de las campañas políticas. Y cada proceso electoral lamentablemente ha venido acompañado de un escándalo precisamente de financiación de lo electoral. Mejor dicho, está usted denunciando
que carteles están financiando la campaña? Lo que estoy señalando es que no obstante todos los problemas que tenemos de financiación ilegal de las campañas políticas, no se ha adoptado una sola medida que nos permita seriamente hacer vigilancia y control. Le voy a poner un ejemplo. Hicimos una muestra, 305 candidatos a alcaldías de capitales y gobernaciones. Resultado de la muestra, solamente 3 grupos significativos de ciudadanos mostraron que habían tenido gastos de campaña, ninguno ingresos. Entramos a la biblioteca de Facebook, de Instagram, que es la de Meta, para ver si habían contratado publicidad virtual. Pues se habían gastado 505 millones de pesos en publicidad virtual hasta el 29 de junio. ¿Eso qué significa? Que no hay vigilancia y control, que los partidos dicen, o los grupos significativos de ciudadanos, en este caso, que no se habían gastado un peso, no se vigila eso, pero los recursos sí son gastados en proselitismo electoral. Y esto es muy grave, Yamil, porque nosotros estamos en un país que está cruzado por economías ilegales. Narcotráfico, temas relacionados con contrabando, minería ilegal, y obviamente estamos disputando el poder local, que es precisamente lo que requieren la ilegalidad armada para poder tener un mayor manejo de lo ilícito. Pero entonces, doctora Alejandra, lo que usted denuncia es que no hay un adecuado control. No hay control. No hay control. O que ya hay dineros indebidos en las campañas. Pues es que precisamente la inscripción de las candidaturas y la entrega de avales en muchísimos casos pasa por la cantidad de recursos que puedan tener candidatos para invertir en campañas. Nosotros tenemos un sistema que en sí mismo completamente es perverso. Listas abiertas donde cada uno de los candidatos no solo compite contra el otro partido, compite contra sus propios compañeros. ¿Cómo logra tener mayor éxito electoral? Pues lo que vemos es que a mayor recursos, mayor éxito electoral, y tenemos un Consejo Nacional Electoral al que el mismo Consejo ha pedido que se le fortalezca, tener mayor capacidad, presencia en el territorio, pero la sabiduría del Congreso de la República no ha permitido que podamos avanzar en ese sentido. Así que seguimos como hemos estado desde más o menos el 2011. Pero entonces, ¿quién debe permitir o suministrar las herramientas necesarias para vigilar o controlar efectivamente el ingreso de recursos a las campañas? Quien debería suministrar las herramientas modificando la ley es el Congreso de la República. ¿Quién? Que no hace, no, es funcional, es decir, que el recurso se puedan mover sin tener un mayor control, le es funcional a las campañas que no son lícitas, a las campañas que no representan unos intereses transparentes. ¿Quién tiene hoy la responsabilidad de esa vigilancia y control y que trabaja con las uñas? Es el Consejo Nacional Electoral. Hay un aplicativo, se llama Cuentas Claras. Los partidos, los grupos significativos de ciudadanos, las campañas políticas tienen la obligación de informar, pero imagínense el reto, más de 120.000 candidatos con una escasa capacidad técnica, pues se vuelve prácticamente imposible poder hacer un seguimiento en tiempo real. Mejor dicho, 35 partidos, 120.000 candidatos. 1.600 grupos significativos de ciudadanos hasta la fecha. ¿Cuántos puestos electorales a proveer? 20.000. 20.640 puestos, cargos se ponen a decisión de los ciudadanos. Todo esto hoy sin ningún control sobre financiación. Sin la suficiente capacidad de control sobre financiación. No hay control. Pues a nosotros nos preocupa muchísimo la dificultad en el control que se tiene a nivel nacional. Mejor dicho, un primer paso para permitir ese control es denunciando. Y hay que denunciar ya, y hay que informar, porque uno ve la plata en la calle, uno ve la plata. Cuando empiece ya la campaña electoral en forma, lo que se ve es la plata, los recursos en la calle, y lo que uno ve en contraste con la información en Cuentas Claras, que fue una donación además de Transparencia Colombia, es que no hay suficiente información que permita hacer un seguimiento adecuado, y por eso terminamos con temas de corrupción, de compra de votos, de oferta de bienes y servicios del Estado para poder conseguir pues el favor ciudadano. ¿Y cómo va la compra de votos y el trasteo de votos?
Pues nosotros en este momento estamos haciendo seguimiento a la inscripción de cédulas. Entregamos un grupo de municipios que tiene una tasa 7 veces superior de la tasa normal de inscripción de cédulas. Tasa sospechosa. Completamente sospechosa, es decir, cuando nosotros estamos hablando de una tasa de 23 ciudadanos por cada 1000 habitantes haciendo inscripción de cédulas, esta se multiplica por 7, esa lista de municipios la tiene la autoridad electoral. Mejor dicho, más inscritos que candidatos. Más inscritos que candidatos, más inscritos, nosotros tenemos 2 fenómenos, más inscritos que habitantes, tenemos unos procesos de recolección de inscripción de cédulas que lamentablemente es el paso previo a la compra de votos porque se llevan, se zonifican ciudadanos. Pero no todo, sabe que Yamit, que no todo es negativo, digamos, sí tenemos unas situaciones complicadas en materia de orden público, indiscutiblemente. Indiscutiblemente nos falta una gran capacidad técnica para hacer vigilancia y controlar la financiación de las campañas políticas, pero este es un Estado que tiene una gran capacidad en términos institucionales de lograr coordinaciones frente a los procesos electorales que logran poner orden antes de las elecciones y brindar las garantías necesarias para poder avanzar en un proceso electoral adecuado. ¿Y qué es lo que usted llama en la MOE mapa de riesgos? Bueno, en el mes de septiembre vamos a entregar el mapa de riesgo en el que confluyen alrededor de 34 variables que señalan lo siguiente. ¿Cuáles son aquellos municipios donde hay riesgos indicativos de fraude electoral? ¿Qué son esos riesgos indicativos de fraude electoral? Cuando tenemos comportamientos que nos dan indicios para pensar que en esos municipios se puede cometer algún tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral que puede modificar la voluntad ciudadana. El otro grupo de mapas de riesgo electoral son los relativos a la violencia, es decir, aquellos hechos de violencia, presencia de grupos armados ilegales, etcétera, que puede afectar la forma en cómo transcurre en ese grupo de municipios el proceso electoral, es decir, si hay afectación a los derechos políticos. Y los municipios que coinciden son aquellos municipios donde todas las autoridades deberían tener presencia para brindar garantías al proceso electoral, porque hay riesgos o indicios de indicativos de delitos electorales y presencia de actores violentos. Ahora mire, doctora Alejandra, si no hay control por parte de la MOE en la financiación de las campañas, porque no hay instrumentos para hacerlo, ¿cómo hace la registraduría para controlar los topes? El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de controlar los topes. En el ejercicio de las elecciones locales es muy difícil, porque son los mismos candidatos los que tienen que entregar la información, subirla a un aplicativo, y es ahí donde se hace seguimiento. ¿Cuál es el problema que tiene eso, Yamit? Que cuando uno informa sobre topes de campaña, sobre recursos que se gastan en una campaña, hay recursos que se ponen sobre la mesa, que son los recursos, por ejemplo, que legalmente entregan empresarios, que legalmente entregan personas naturales, que es precisamente pues la alianza que estamos haciendo con las empresas para que esos recursos, si ellos pongan unas reglas muy claras para la entrega de recursos, pero hay otros recursos que se entregan debajo de la mesa. Y esos otros recursos que se entregan no en efectivo o que se entregan a través de bienes, es decir, venga, yo le pongo 5.000 camisetas, no se preocupe, yo a usted le pago el evento y esos recursos no se registran y es muy difícil hacerle seguimiento si no informan los ciudadanos. Pero hay una exención, ¿no? Impositiva para quien dona. Sí, efectivamente se tienen exenciones para quienes donan, pero hemos tenido una práctica que termina siendo perversa para la democracia. Y eso está bien. Eso está muy bien, a nosotros nos parece súper controlado, y por eso la práctica que es perversa es cuando un empresario o una empresa dona, lo hace sobre la mesa, llena todos los documentos, informa a la DIAN, al Consejo Nacional Electoral, y después empiezan a investigarlo como si hubiera hecho algo ilegal. La plata que realmente nos preocupa, la plata a la que tenemos que hacerle seguimiento es esa que se pasa por debajo de la mesa, o esos bienes y servicios que no se informan, pero que sí financian campañas. Una pregunta final. Dígame, por favor, cuáles son los 3 departamentos de Colombia que más le preocupan.
El departamento del Chocó, Chocó, el departamento de Nariño Nariño y el departamento del Cauca. y Cauca. El Pacífico colombiano, lamentablemente. ¿Y Cauca por qué le preocupa? Cauca tiene normalmente los niveles más altos de violencia contra liderazgos políticos y además tiene presencia de grupos armados ilegales, tiene presencia de economías ilegales. Las elecciones más difíciles se hacen en ese departamento y en el norte del Cauca. Doctora Alejandra Barrios, presidente de la MOE, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por la Y a ustedes invitación. televidentes, gracias por la sintonía y les invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CB.